Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En estos días el Papa está haciendo sus ejercicios espirituales acompañado de sus más estrechos colaboradores. Y es con motivo de la Cuaresma, un tiempo propicio para la conversión, un tiempo en el que somos invitados a renovar nuestros compromisos bautismales. Hoy en la lectura de la misa se reproduce el así llamado Código de Santidad, tomado del libro de Levítico, con esta frase casi grabada en fuego: sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Un camino es el que se nos propone a lo largo de estos 40 días. Y aunque la materia de nuestra meditación puede ser sobre este o aquel punto del Evangelio, de las lecturas, también podemos entretenernos en considerar la naturaleza de este camino. San Ignacio de Loyola, que escribió ese libro de los ejercicios espirituales, también declaró que estos ejercicios podían ser comparados con un camino corporal, un camino como el que caminamos, que es un modo de hablar muy usado en las Sagradas Escrituras. Ya Isaías dijo que íbamos a subir al monte del Señor, o sea que había que caminar. O bien San Juan de la Cruz utilizó esa expresión de la subida al monte Carmelo. El lenguaje del camino es muy común en la literatura mística. Y así podemos decir que los ejercicios espirituales, sea los que escribió San Ignacio, que los que nosotros mismos podemos hacer a lo largo de estos 40 días, pueden ser comparados con un camino que sigue varios pasos. Un camino en el que se dan distintos movimientos, como cuando uno camina, que mueve una pierna, que mueve la otra, que mueve los brazos. Y los movimientos de este camino, San Ignacio los denomina examinar la conciencia, meditar, contemplar, orar mentalmente, orar vocalmente y otros movimientos más, que serían como el equivalente al pasear, al caminar, al correr, que son también como los ejercicios o los movimientos corporales del camino. Y con esta introducción así tan sencilla, entendemos ya que el camino de la conversión o el camino de la vida espiritual abarca distintos movimientos y que nos conviene poner atención a cada uno de ellos para irlos mejorando, así como los atletas que pulen cada uno de sus movimientos para llegar a la perfección. Y ahora acomodan los dedos del pie de una manera, y ahora el talón, y ahora es el empeine el que debe aterrizar primero o después, y la mano debe estar girada de una forma o de otra, según el deporte que se practique. Y algo así parecido es lo que hallamos en los ejercicios espirituales, que además los hemos de acomodar al camino, porque el camino tiene distintos momentos, unos son más de subida, otros son más de bajada. Son como los accidentes del camino, a veces es más sinuoso, a veces es más recto. Y eso explica también, o con esta comparación se explica también, que no nos basta haber adoptado una forma de hacer las cosas o una manera de conducirnos, incluso en la vida espiritual, en la vida de piedad, y ya mantenernos así para toda la vida, porque nuestras circunstancias van cambiando.
Y no es lo mismo, por decir algo, las prácticas de piedad que practica, qué sé yo, una chica soltera, estudiante, que esa misma chica 3 años después, casada y con hijos. Y lo mismo un varón, no es lo mismo estar solo que acompañado, no es lo mismo tener un trabajo que no tenerlo, no es lo mismo ser padre que de hijos y esposo que no serlo. Y así la vida va cambiando y uno tiene también que aprender, uno debe aprender también a adaptar su vida espiritual o sus prácticas espirituales a los momentos diferentes de la vida. Quizá un adolescente, una persona más joven, hará un esfuerzo, tendría que ser un esfuerzo más serio por conocerse a sí mismo mejor, por tener mayor introspección, porque está formando apenas su personalidad. Y quizá una persona más grande, ya de mucha edad, pues quizá su oración se va a pedir por esos nietos adolescentes o por esos hijos, en fin. Algo así es lo que también explica el mismo San Ignacio cuando habla de que estos ejercicios deben hacerse, los ejercicios espirituales o el camino se debe recorrer también poniendo atención a los distintos modos y a los distintos accidentes del camino. Y también hemos de tener en cuenta que no es lo mismo meditar sobre una cosa que sobre otra. Y así pues hay varios modos de orar, de meditar, de examinar la propia conciencia. Y cada una tiene sus partes, sus principios, sus fines. Y el mismo Ignacio de Loyola pues explica que lo más importante en todos los ejercicios o en este caminar es el fin. Hay que llegar al fin. Y el fin es cierto grado de perfección que el alma desea y hace esfuerzo y se ejercita para alcanzarle. Porque de la misma manera que lo más importante de un camino es a dónde llega, a dónde lleva, y lo más importante de recorrer el camino es llegar a la meta, así también en el camino de la vida espiritual lo más importante es la santidad. Esta meta que nos propone hoy el libro de Levítico: sean santos como yo, su Dios, soy santo. Y en esta parte, ¿no? En este aspecto, ¿no? de la santidad, de la perfección, en eso consiste todo el fin y toda la meta de este camino de la perfección. Y todos nuestros ejercicios espirituales deben estar encaminados a este fin. Cuando meditamos, cuando reflexionamos, cuando rumiamos la palabra de Dios, cuando nos metemos en la lectura espiritual del Evangelio, y todo eso debe estar encaminado a la perfección en la vida cristiana. Convendrá pues en su momento hacer una meditación sobre las etapas del camino, que los autores de la vida espiritual suelen dividir en 3, diciendo que el camino de la vida espiritual o el camino de la perfección tiene como 3 etapas: el punto de salida, el de en medio y el de llegada. Parece una cosa muy simple, pero cuando meditemos sobre ello podemos darnos cuenta de lo que significa conocer y la importancia que tiene de conocer lo que han enseñado los místicos acerca de este camino. Y porque no desfallezca el espíritu en este intento, para que no nos parezca que el camino es una cosa imposible y demasiado larga, nos es muy importante meditar, tener presente la vida de Cristo nuestro Señor, sabiendo que Jesucristo es el primero que ha querido recorrer nuestro camino. Es Él el que lo ha caminado primero para dejarnos sus huellas, un ejemplo, para que nosotros podamos pisar donde Él pisó y llegar hasta donde Él llegó. Y así, una vez más, en el camino de la vida espiritual, en el camino de la vida, en el camino de la vida cristiana,
al estar comenzando esta cuaresma, hacemos como un pequeño altito en el camino para fijarnos en qué etapa estamos, dónde voy en el camino, cuáles son los accidentes de este camino, si está más de subida, más de bajada, si está más lodoso el terreno o está más rocoso. Y haciendo un pequeño alto en el camino, uno luego tiene que adaptar los movimientos para avanzar mejor y no desviarse del camino y sobre todo no desesperar, porque toda la meta de la vida cristiana consiste en llegar a la meta, en llegar a la santidad y en llegar a la perfección. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.